Muy buenos días, bienvenidos a este canal. Mi nombre, para todos aquellos que aún no me conocéis, es Encarnación Troyano y hoy, en este vídeo, vamos a continuar estudiando la ley de contrato del sector público y vamos a estudiar la libertad de pactos y el contenido mínimo de los contratos. Para eso vamos a estudiar el artículo 34 y 35 de la ley. Vamos a comenzar con el artículo 34, su punto primero, que habla de la libertad que tiene la Administración para fijar las condiciones de un contrato público, pero establece unos límites. La Administración y la empresa pueden acordar las cláusulas que consideren oportunas, siempre que respeten tres límites. El primero de ellos es el interés público. El contrato debe beneficiar al interés general y no a intereses particulares. La ley, es decir, el ordenamiento jurídico, no puede pactar algo que sea ilegal. Y los principios de buena administración se refiere a que debe actuarse con transparencia, igualdad, objetividad y eficiencia. Un ayuntamiento, por ejemplo, contrata la limpieza de un parque y establece que la empresa deberá utilizar vehículos eléctricos y que deberá responder a la incidencia en menos de 24 horas. Estas cláusulas son legales y buscan mejorar el servicio. Por lo tanto, el contrato se considera válido. Otro ejemplo es un ayuntamiento que pacta con una empresa que si incumple el contrato no tendrá ninguna penalización. Ese pacto podrá ser contrario al interés público y a la buena administración y por lo tanto el contrato sería no válido. Y otro ejemplo sería una administración que acuerda contratar siempre a la misma empresa aunque existan otras mejores ofertas. Este pacto vulneraría los principios de igualdad y de libre competencia y por lo tanto tampoco se consideraría válido. El punto segundo de este artículo regula la libertad de pacto pero en los contratos mixtos, ya que a veces la administración necesita comprar varias cosas distintas. Solo puede hacer un único contrato, que sería el contrato mixto del que hemos hablado anteriormente, cuando esas prestaciones están relacionadas y tengan sentido juntas. No se pueden juntar contratos diferentes solo por comodidad. Por ejemplo, un hospital necesita construir un quirófano e instalar todo el equipamiento médico. Ambas prestaciones están directamente relacionadas, así que puede hacerse un único contrato mixto. Otro ejemplo sería un ayuntamiento que quiere construir una biblioteca y además suministrar el mobiliario e instalar el sistema informático. Todo forma parte del mismo proyecto y constituye una unidad funcional. Sin embargo, si un ayuntamiento hace un único contrato para limpiar las calles y organizar las fiestas patronales, son servicios completamente distintos y no tienen relación entre sí. Por lo tanto, no se podría llevar a cabo un contrato mixto. Continuamos con el artículo 35 de esta ley, su punto primero, que establece que cuando una administración pública firma un contrato, el documento del contrato debe contener una serie de datos obligatorios, si esos datos no aparecen ya en los pliegos de la licitación. Vamos a explicar cada uno de estos puntos, con ejemplos. El primero de ellos es la identificación de las partes. Hay que indicar claramente quiénes son las personas o entidades que firman el contrato. Por ejemplo, por una parte, el Ayuntamiento de Sevilla y por otra parte, la empresa Limpieza Andalucía, Sociedad Limitada, con el CIF correspondiente. Así queda claro quién contrata y quién presta el servicio. Otro punto que hay que tener en cuenta y que es obligatorio en el contrato es la acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. Hay que demostrar que las personas que firman tienen autoridad legal para hacerlo. Por ejemplo, el alcalde firma en nombre del ayuntamiento porque la ley le da esa competencia. El administrador único de una empresa que firma porque aparece inscrito en el registro mercantil y puede representar a la sociedad. Si firmara un empleado sin autorización, el contrato podría tener problemas de validez. El contrato debe contener también la definición del objeto y el tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovación. Esto significa que hay que indicar qué se contrata, es decir, el objeto del contrato,
qué clase de contrato es, si es de obra, si es de servicios, suministros, concesión, etc. Y al describir el objeto deben tenerse en cuenta aspectos sociales, medioambientales e innovadores cuando sea posible. Por ejemplo, se lleva a cabo un contrato de servicio. El objeto sería la limpieza de los edificios municipales utilizando productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, y el tipo sería un contrato de servicio. Otro ejemplo sería se lleva a cabo un contrato de suministro. El objeto sería suministro de ordenadores de bajo consumo energético fabricados con materiales que se pueden reciclar, y el tipo sería un contrato de suministro. El tercer ejemplo se refiere a un contrato que tiene en cuenta la consideración social. Por lo tanto, el objeto de este contrato sería servicio de jardinería con compromiso de contratar a personas en riesgo de exclusión social. También debe hacer referencia a la legislación aplicable al contrato, con expresa mención al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esto significa que el contrato debe indicar qué leyes lo regulan y dejar claro que se cumplirán las normas españolas y europeas sobre protección de datos personales. Por ejemplo, el contrato puede incluir una cláusula como esta. El presente contrato se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público, por el resto de la normativa aplicable, incluido el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa española en materia de protección de datos. Si la empresa contratista va a manejar datos personales, por ejemplo, nombres, direcciones o teléfonos de ciudadanos, deberá tratarlos conforme a esa normativa. El contrato debe contener también la enumeración de los documentos que integran el contrato. Esto significa que el contrato debe indicar qué documentos forman parte de él. No solo existe el documento que se firma, sino que el contrato puede estar compuesto por varios documentos. Por ejemplo, el contrato firmado, el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas, las ofertas presentadas por la empresa y lo anexo. Además, se puede establecer qué documentos tienen más importancia si alguno dice una cosa y otro dice otra. Por ejemplo, imaginad que el contrato está formado por el contrato firmado, el pliego de cláusulas administrativas, pliego técnico y oferta de la empresa. Si el contrato dice que el pliego administrativo tiene prioridad sobre la oferta y existe una contradicción entre ambos, prevalecerá el pliego administrativo. Por ejemplo, la oferta de la empresa dice que el servicio durará 10 meses. El pliego administrativo dice que durará 12 meses. Si el pliego tiene prioridad, la duración será de 12 meses. También el contrato debe contener el precio cierto o el modo de determinarlo. Debe indicarse el precio exacto o la forma de calcularlo si no puede saberse desde el principio. Por ejemplo, el precio del contrato es de 250.000 euros con el IVA excluido. No hay duda, ese es el precio. Otro ejemplo sería que una administración contrata el transporte de viajeros. En vez de poner un precio cerrado, establece 2 euros por cada kilómetro recorrido. El precio final dependerá de los kilómetros realizados. Debe contener también el contrato, la duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de las prórrogas o prórrogas si estuviesen previstas. El contrato debe indicar cuándo empieza, cuándo termina, cuánto dura y si puede prorrogarse y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, se inicia un contrato el 1 de enero del año 2027. La finalización es el 31 de diciembre de ese mismo año. Por lo tanto, la duración será de 1 año. O, por ejemplo, la duración inicial es de 2 años con una prórroga de 1 año más, si la Administración decide ejercerla. En total, podrá durar ese contrato 3 años. Otro ejemplo sería cuando no se conoce el día exacto de inicio. Entonces se indica que el contrato comenzará tras la firma del acta de inicio y tendrá una duración de 18 meses. También debe contener el contrato las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. Es decir, debe indicarse cómo y cuándo la Administración comprobará
que lo contratado sea realizado correctamente y lo aceptará. Por ejemplo, el ayuntamiento compra 100 ordenadores. El contrato establece que la empresa debe entregarlos antes del 30 de septiembre. El ayuntamiento revisará que funcionan correctamente. Si cumplen las condiciones, los dará por recibido. Es decir, que en el contrato se fija cómo se entrega y cómo se acepta el trabajo o el suministro. También debe contener las condiciones de pago y debe indicar cuándo y cómo cobrará la empresa. Por ejemplo, un pago único de 50.000 euros al finalizar el contrato. O, por ejemplo, pagos mensuales de 5.000 euros. O un pago mediante transferencia bancaria dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura. Es decir, se especifica la forma y el momento del pago. También debe contener el contrato los supuestos en que procede la modificación en su caso. Es decir, debe indicar en qué situaciones se podrá cambiar el contrato si está previsto. No se puede modificar un contrato porque sí, solo cuando la ley y el propio contrato lo permitan. Por ejemplo, se contrata la limpieza de 10 edificios municipales. Meses después se construye un edificio nuevo. El contrato prevé que podrá ampliarse el servicio cuando aumente las instalaciones municipales. Esa sería una modificación prevista. También debe contener el contrato los supuestos en que procede la resolución. Debe indicar cuándo puede darse por terminado el contrato antes de tiempo. Por ejemplo, la empresa abandona las obras, incumple gravemente el contrato, ya que no entrega el material, por lo tanto existe una causa legal de resolución. Son las situaciones en las que el contrato puede finalizar anticipadamente. El contrato debe contener también el crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio en su caso. Debe indicarse de qué partida del presupuesto de la Administración saldrá el dinero para pagar el contrato. Por ejemplo, el contrato se pagará con cargo a la partida presupuestaria Programa 323A, que se refiere a la conservación y mantenimiento de edificios públicos. Además, el contrato debe contener la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que se imponga al contratista. Si la empresa tiene obligación de guardar secreto, el contrato debe indicar qué información es confidencial, que sería la extensión objetiva, y durante cuánto tiempo debe mantenerse el secreto, que sería la extensión temporal. Por ejemplo, una empresa informática gestiona datos personales de ciudadanos. El contrato establece que no podrá divulgar esos datos y que deberá mantener la confidencialidad durante la ejecución del contrato y durante 5 años después de su finalización. Por lo tanto, se define qué debe mantenerse en secreto y por cuánto tiempo. Debe contener el contrato la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. Es decir, que la empresa contratista debe respetar el convenio colectivo aplicable mientras que dure el contrato. Eso incluye aspectos como salario, jornada laboral, vacaciones, descanso, etc. Por ejemplo, una empresa obtiene el contrato de limpieza de un hospital. Aunque quieran reducir costes, no puede pagar a sus trabajadores menos de lo que establece el convenio colectivo del sector de limpieza. Debe respetar las condiciones laborales durante toda la ejecución del contrato. Continuamos ahora con el punto segundo de este artículo 35, que establece que el contrato que finalmente se firma no puede inventarse condiciones nuevas que no estuvieran previstas durante la licitación. Es decir, el documento del contrato debe respetar lo que ya se había establecido en los pliegos, si existen, en la oferta presentada por la empresa adjudicataria, cuando concreta lo previsto en los pliegos, y en la adjudicación del contrato si no había pliegos. No se pueden añadir después derechos u obligaciones diferentes porque eso perjudicaría la igualdad entre los licitadores. Por ejemplo, en el pliego se establece que el precio es de 100.000 euros, la duración de 2 años. Cuando llega el momento de firmar el contrato, la Administración añade una cláusula que dice
que la empresa deberá limpiar también 2 edificios más sin cobrar más. Esto no es válido porque esa obligación no figuraba en los pliegos ni en la oferta. Otro ejemplo sería cuando el pliego dice que el pago se hará en 30 días. Al firmar el contrato se añade que la Administración podrá pagar en 120 días. Tampoco puede hacerse porque modifica las condiciones de la licitación. Otro ejemplo es cuando el pliego establece que el suministro es de 500 meses y que el precio máximo es de 80.000 euros. La empresa presenta una oferta por 75.000 euros. En este caso, el contrato recoge el precio de 75.000 euros. Es correcto porque el contrato simplemente refleja el resultado de la adjudicación. Estas normas existen para garantizar los principios de la contratación pública. El principio de igualdad, que establece que todos los licitadores compiten con las mismas reglas. El principio de transparencia, que establece que las condiciones son conocidas desde el principio. Y el principio de seguridad jurídica, que establece que nadie cambia las reglas una vez elegido el adjudicatario. Hasta aquí todo lo referente a la libertad de pactos y contenido mínimo de los contratos del sector público. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Os recuerdo que aquí en este canal tenéis una masterclass gratuita sobre la ley de contratos del sector público. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.